Bienvenidos a la semana 11 del módulo 3 del curso avanzado virtual, herramientas para la evaluación educativa en entornos virtuales. Mi nombre es Daniel Espinosa. La finalidad de este video es dar pautas sobre el diseño y construcción de las técnicas e instrumentos que se utilizan en la evaluación. A continuación se presenta cada uno de los elementos, así como ejemplos de estos. ¿En qué nos apoyamos cuando hacemos una evaluación? En herramientas que nos permiten tener claridad sobre el objeto, el proceso y los instrumentos necesarios para evaluar. Estas herramientas son los medios de evaluación, las técnicas y los instrumentos de evaluación. ¿En qué consisten y para qué se usan? Los medios de evaluación son las pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar y responden a la pregunta ¿qué vamos a evaluar? Las técnicas de evaluación se utilizan para recoger información sobre el objeto a evaluar y responden a la pregunta ¿cómo vamos a evaluar? Y los instrumentos de evaluación son herramientas utilizadas para valorar el aprendizaje esperado a través de los medios de evaluación y responde a la pregunta ¿con qué vamos a evaluar? Por ejemplo, podemos referirnos a las escalas, a las listas de control, a las rúbricas, entre otras. Es importante considerar la alineación y coherencia entre los medios, técnicas e instrumentos de evaluación en todo momento en el diseño de la propia evaluación. En referencia a las técnicas de evaluación, tenemos tres técnicas: la observación, la encuesta y el análisis de documentos y producciones. Veamos en qué consiste cada uno. Las observaciones nos permite obtener información útil sobre el hecho y cómo se produce, es decir, si el o los procesos y los productos están acorde a los objetos de evaluación. La observación debe ser sistemática. Los registros de información deben de hacerse considerando el objeto de evaluación, el contexto y la naturaleza de la situación o fenómeno. La información obtenida a través de la información puede recogerse mediante registros cerrados o pueden ser escalas, listas de control o registros abiertos como diarios, registros anecdóticos o notas de campo. Un ejemplo de un medio en el que se utiliza la observación para recoger información es la presentación. En el caso de los ambientes virtuales se puede utilizar en videoconferencias o algún otro recurso que permita la interacción de los participantes de forma sincrónica en audio y video. Otra técnica de evaluación es la encuesta. Dentro de esta técnica incluimos el cuestionario y la entrevista. El cuestionario se trata de la organización de un determinado número de preguntas para recoger información sobre determinados aspectos que se pretenden evaluar. La entrevista se basa en una relación personal y una interacción verbal. En la evaluación, la entrevista ofrece amplias posibilidades, ya que permiten conocer aspectos sobre el proceso de aprendizaje y no solo en el producto. En los ambientes virtuales de aprendizaje, la entrevista, como en el caso de la observación, se puede llevar a cabo por videoconferencias. Es primordial delimitar con anterioridad a la entrevista la finalidad y el objetivo, así como enfocar el levantamiento de información con unos criterios de evaluación. Existen diferentes tipos de entrevista: entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. Todas ellas se pueden desarrollar de forma individual o grupal. Una tercera técnica de evaluación es el análisis de documentos y producciones. Se utiliza esta técnica de evaluación cuando los medios utilizados se pretenden en una o varias producciones o documentos. Estos hacen referencia a todo tipo de materiales escritos producidos por los estudiantes, como pueden ser portafolios, ensayos, proyectos de investigación, exámenes, etc. Su análisis se realiza a través de los instrumentos de evaluación y principalmente proporciona información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Este tipo de técnica de evaluación es la más utilizada en la evaluación del producto. Un requisito fundamental de los instrumentos de evaluación es que debe reflejar de forma explícita
o implícitamente los criterios e indicadores de evaluación. Veamos algún ejemplo de criterios y cómo se pueden especificar indicadores de evaluación que se incluyen en el instrumento. Un ejemplo de criterio es la integración de temas y conceptos más relevantes. Algunos indicadores relacionados con este criterio son: incluye los principales conceptos para dar respuesta al tema o contenido tratado, integra de forma relevante los conceptos y teorías, y demuestra una profundidad de comprensión de las relaciones principales. Otro sería coherencia y significatividad de las ideas destacadas, y sus indicadores son la idea en el que documentos son significativas, ofrece un análisis conciso de la información y establece relaciones coherentes entre los temas tratados, y basa las conclusiones en la exploración de alternativas relacionadas y la valoración de las consecuencias de sus afirmaciones. Finalmente, en cuanto a la claridad y rigor en la argumentación, sus indicadores a evaluar son: comunica las ideas y argumentaciones de forma creativa, presenta un argumento persuasivo, bien organizado y con evidencias puntuales, emplea rigurosamente la información de los documentos consultados y desarrolla las ideas principales con argumentos y apoyos suficientes, incluyendo ejemplos o explicaciones. Hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación y los más comunes y empleados son la lista de control o cotejo, escalas de estimación y rúbricas. Las listas de control o cotejo son instrumentos donde se presenta una serie de atributos cuya presencia o ausencia se deben contrastar. Quienes aplican esta lista, su objetivo es indicar si los objetivos están presentes en el objeto de evaluación. Son útiles para recabar información sobre tareas o procesos, por ejemplo, una lista de control para la entrega de trabajos o proyectos, donde se evidencia las partes más relevantes o necesarias del proyecto y éstas pueden o no tener una valoración numérica. En este ejemplo, vemos una lista de control sobre el diseño de un organizador gráfico. La escala de valoración o estimación evalúa el grado o frecuencia de cumplimiento de un atributo. Los atributos presentan el ítem y se acompañan de un conjunto de categorías que le dan valor. Al igual que las listas de control, estas pueden tener valoraciones numéricas. En este caso, presentamos un ejemplo de una escala de valoración sobre la evaluación del video. Le toca el turno a la rúbrica y este instrumento también es conocido como matriz de evaluación. En ella es posible evidenciar el grado de cumplimiento de un atributo ofreciendo la descripción de los requisitos para situarse en cada nivel. Al igual que los instrumentos anteriores, es posible agregar valoraciones numéricas dentro de un rango o valor puntual a cada nivel. En el ejemplo que se presenta podemos observar los atributos requeridos para las aportaciones en un foro de discusión. En la imagen podemos visualizar que hay 4 criterios y 4 niveles, lo que da una matriz de 4×4. Dentro de cada nivel se puede apreciar diferentes descripciones de lo que supone situarse en cada uno de ellos y un puntaje para cada nivel. Habitualmente las rúbricas se presentan para valorar el desempeño de los estudiantes respecto a su trabajo o aportes y facilitar la retroalimentación. No obstante, es importante destacar que las rúbricas son también muy útiles para la evaluación compartida, ya que se espera que al tener claras las condiciones que se requieren para cada nivel, facilita el acuerdo entre docentes y estudiantes. También son muy útiles para la autoevaluación y evaluación entre pares o coevaluación. La ventaja de este instrumento es que se pueden tener, por un lado, un consenso de los indicadores, atributos y puntuaciones acorde con el contexto de los estudiantes, así como una evaluación referida a criterios más objetivos. Y en este tercer apartado del video veremos la estructura y elementos de los instrumentos de evaluación. La escala de evaluación se compone de 3 elementos: las dimensiones, los indicadores o atributos y la escala y las valoraciones ponderadas. Las dimensiones o categorías son los aspectos de forma general que componen el objeto de evaluación. En este hay 3 tipos: los técnicos, los técnico-pedagógicos y expresivos audiovisuales. Los indicadores o atributos son cada uno de los elementos o ítems que constituyen una dimensión. Ejemplos de estos son claridad de las imágenes y la legibilidad de los textos.
Finalmente, la escala y las valoraciones o ponderaciones que se definen a través de categorías nominales o numéricas, las cuales se asignan a cada uno de los atributos o indicadores que son los objetos de evaluación. En el ejemplo vemos que la escala es nominal y sus categorías son insuficiente, elemental y sobresaliente. La valoración utilizada en la asignación de puntos van de 0.2 a 1 punto. En cuanto a la estructura de la rúbrica, se pueden apreciar en la imagen que poseen una escala, las cuales indican los diferentes niveles de criterio. Tienen una serie de criterios que son los atributos o indicadores de los que se espera evaluar, así como los descriptores, que son cada una de las especificaciones que componen estar en cada nivel, y los valores numéricos asignados para cada nivel. Con estos ejemplos concluimos el video de técnicas e instrumentos de evaluación. Muchas gracias y esperamos que haya sido de ayuda para conocer y los invitamos a profundizar en el tema dentro de la página.